día de hoy conversaremos con la excelentísima doctora Carmen Bastida, quien nos acompañará en esta serie de entrevistas de la unidad curricular sobre sociopolítica de la educación del doctorado de educación en Lopel Maracay, Venezuela. La doctora Carmen Bastida es venezolana, licenciada en química, egresada de la Universidad Central de Venezuela, licenciada en educación, mención química, de la misma casa de estudio, magíster en educación, mención orientación educativa, de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, tiene un diplomado en convivencia escolar, resolución de conflictos de la Universidad Miguel Cervantes de Chile, es postdoctor en investigación educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Se desempeña actualmente como docente de secundaria con 17 años de servicio, de experiencia, docente de pregrado en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, la UNER en Venezuela, también docente de pregrado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, en Venezuela, y actualmente docente investigador de posgrado a distancia en la Universidad Miguel Cervantes de Chile, directora del Centro de Estudio de Educación de la Universidad Miguel Cervantes, editora del Boletín de Opiniones Iberoamericanas de Educación y editora de la revista de estudio de educación de la misma casa de estudio. Parte del comité editorial de revistas indexadas y conferencista internacional, asesora de tesis de pregrado y posgrado. Muchas gracias por contar con su presencia, doctora Carmen Bastida. Es para nosotros un placer conversar con usted hoy, un tema tan importante de la actualidad como lo es la globalización. En el marco de estos conversatorios, quisiéramos saber qué es para usted, desde su punto de vista, lo que es actualmente la globalización y qué relevancia tiene en la actualidad. Bueno, la globalización es algo muy importante porque abarca un proceso histórico, económico, social, político y cultural. Y puedo decir que va de la mano con lo que hice yo actualmente. Soy migrante, docente universitario migrante. En términos prácticos, la globalización implica los bienes, las ideas, las tecnologías. Y lo podemos ver en este proceso de migración que fíjate que estoy en otro país y tú estás allá. La globalización nos ha permitido tener varias oportunidades de estudio, de trabajo. También hay desafíos. También estos desafíos van de la mano con una homogenización cultural, ¿verdad? Entonces, desde mi propia experiencia migratoria, la globalización no solo es un concepto abstracto, se manifiesta en el idioma que utilizo para enseñar, en los recursos académicos digitales a los que accedemos en cualquier lugar del mundo, ya que, o sea, hay recursos que me tuve que adaptar en el contexto en el que estoy desempeñándome actualmente. Entonces, eso es parte de la globalización, ya que puedo fusionar culturas y puedo también aplicar lo aprendido en mi formación docente. Podemos decir que la globalización es un proceso bastante complejo y dinámico, porque en el cual el mundo se integra cada vez más en múltiples dimensiones, que reducen las distancias. Fíjate que, como te dije anteriormente, estamos a bastantes kilómetros de distancia y por medio de la globalización podemos estar interconectadas y podemos ampliar muchas oportunidades. Y por eso es importante, porque rompe muchas barreras que van desde el idioma, eh, la educación y la formación cultural. Por eso creo que es tan importante la globalización actualmente. Específicamente es importante, doctora, y como usted lo indica, que actualmente se ha intensificado lo que es la globalización con todo lo que son los avances tecnológicos y permite este contacto aún como a la distancia entre países como estamos actualmente. Y ha sido de gran relevancia la globalización en estos momentos donde se encuentra la gran cantidad, por lo menos en el caso de nosotros los venezolanos, nos encontramos dispersos por el mundo y gracias a este proceso de globalización pues podemos estar tan cerca y a la vez tan lejos, ¿sí?
En esta oportunidad también nos gustaría conocer que desde su visión, ¿cuáles son los principales motores de la globalización en la actualidad, doctora? Varios. Fíjate que en la pandemia se vino a colación muchísimos, bueno, digamos así, motores o principios de la globalización, porque ahí tuvimos un gran auge de este sistema globalizado en la educación, ya que en pandemia tuvimos que continuar con nuestras clases, ¿verdad? Y eso nos permitió a raíz de la tecnología, podemos decir que la tecnología es un motor tecnológico. Hay motores tecnológicos, económicos, políticos, institucionales, culturales, sociales, ambientales, globales. O sea, esos creo que son los principales. O sea, serían esos cuatro, repito, tecnológicos, económicos, políticos, culturales, serán cinco, culturales y los ambientales y globales. En resumen, podemos decir que los motores actuales de la organización son la tecnología, la economía, las instituciones políticas, las dinámicas culturales y los desafíos planetarios. Todo se retroalimenta generando un mundo cada vez más interconectado. Fíjate que, como dije anteriormente, en pandemia se hizo mucho, se fortalecieron las relaciones entre las universidades, los países. Todos estábamos en diferentes países, pero hubo una interconexión tecnológica que permitió que asistiéramos a conferencias, a foros, a congresos, eh, desafiando todas las distancias, como decía anteriormente, desafiando ese hilo que antes decía, no, no puedo hacer tal cosa porque no estoy en el sitio. Fíjate que la tecnología cada día avanza y podemos estar en el mismo momento preciso. Fíjate que tenemos una hora de diferencia actualmente, pero estamos conectadas y nos permite la tecnología. La parte del idioma, que es parte de las políticas, podemos decir que no hay barreras porque existen las traductores. Hoy en día la inteligencia artificial también es una herramienta que nos ayuda a traducir todas estas cosas. Entonces no hay una brecha idiomática, digámoslo así. Entonces, la parte de culturales, fíjate que a raíz de la migración de los venezolanos en todas partes del mundo, hay una movilidad humana, hay migración por trabajo, por estudio, por crisis. Entonces, esta movilidad humana hace que donde quiera que se instalen cada persona, en este caso los venezolanos, sus culturas van insertándose en las culturas de los países que lo dan acogida. Fíjate que ya la arepa se hizo internacional. Disculpe que haga colación esto. Hubo un mundial de desayuno donde la arepa quedó de segundo lugar. Eso es gracias a la diáspora venezolana que está regada por todas partes del mundo. Entonces, fíjate la parte también ambiental. Podemos decir que el cambio climático eh, nos ayuda en gran parte a adaptarnos a esta parte de la globalización. ¿Por qué? Porque podemos estar en países que se observan las cuatro estaciones. En Venezuela solamente se tienen dos. Entonces, a raíz de esta migración, de la globalización, hay una adaptación a ese cambio climático. Fíjate que la Agenda 2030 engloba todos estos, digamos, estos motores que hablaba anteriormente. ¿Por qué? Porque todos vamos hacia una educación inclusiva que está nombrada en la Agenda 2030 y los ODS. Entonces, todos los organismos políticos institucionales están abocados a que haya esta globalización, de que no nos quedemos con cosas de un sector. También permite ¿cómo te digo? Formarnos en otros países, porque puedo hacer educación a distancia, puedo estar acá y puedo, fíjate que el postdoctorado yo lo hice a distancia, entonces eso nos permite también la globalización, hacer internacionalización de la educación, porque puedo, a raíz de la tecnología, que creo que es la principal, puede acercar esos lazos que hay entre los países y entre las personas, y puede las personas formarse, capacitarse en otro continente o en otro país. Y fíjate, la parte económica,
esto hace que sea más accesible, porque no es lo mismo que tú vayas a otro país a estudiar que lo hagas a distancia. Eso es lo que te puedo decir en términos generales de los motores de la educación. Sí, de hecho, doctora, uno diría yo, de las áreas que ha sido impactada positivamente con la globalización es precisamente la educación. Como usted comentaba, nos ha permitido desarrollar lo que es una nueva forma de aprendizaje a distancia. En el marco de la pandemia, pues, se desarrolló y se implementó todo lo que fue la educación a distancia, que ha permitido romper esas barreras o esas brechas geográficas y ha permitido realizar estudios de todo nivel, porque desde la educación básica se ha venido practicando desde la pandemia ese tipo de interacción a través de la tecnología. Entonces, eso sería la parte como ha influenciado la globalización en la educación. También ha influenciado en lo que es la cultura, ¿verdad? Y la identidad de los pueblos. Como usted comentaba con respecto a la arepa, un ejemplo que está ahorita en el tapete ha sido gracias a la diáspora venezolana que se ha dado a conocer nuestra gastronomía prácticamente a nivel mundial. Y ha sido gracias a la globalización. Otra inquietud, otra interrogante que tenía para usted, doctora, es ¿qué áreas cree usted que debería priorizar los países de Iberoamérica en cuanto a las políticas de globalización? Yo creo que debe priorizar, por supuesto, la educación, midiendo los impactos positivos que pueda traer. O sea, que yo creo que son más los impactos positivos que los negativos en la parte de educativa, la cultura y la identidad. Creo que debemos estar claros en que esos tres aspectos son importantísimos tener en la actualidad. ¿Por qué? Porque la educación nos permite, la globalización en la educación nos permite el acceso a recursos educativos, como dije anteriormente, la internacionalización de las universidades, difusión de metodologías innovadoras. Entonces, cada quien o cada, digamos así, políticas educativas deben tener esto en cuenta, de que tienen que invertir en educación para ir disminuyendo la brecha digital. Sabemos que en algunos países o en algunos estados de cada uno de esos países no hay tecnología de punta, porque debido al difícil acceso en esos sectores, entonces no se llega a la tecnología para tener un buen internet. Se deben invertir en educación, por supuesto, que la educación es la base fundamental de un país, porque el país, o sea, lo que hace que las personas se inviertan en educación, se culturicen, se eduquen y aprendan oficios, aprendan profesiones que ayuden a que el país salga adelante y se mantenga siempre a la vanguardia de los demás países. La cultura también, porque permite fortalecer industrias culturales regionales, internacionales. Entonces hay que invertir también en cultura y en la identidad de los pueblos, a pesar de que es algo que es autóctono de cada uno. La identidad, tenemos que reforzar esa identidad tanto nacional como internacionalmente. En síntesis, ¿qué podría decir yo? Que debemos estar siempre en constante capacitación. Entonces eso quiere decir que debo invertir en recursos, en tecnología, en educación, para lograr una cultura y una identidad propia de cada país. Excelente, doctora. Sí, es importantísimo fortalecer esas áreas en todos los países de Iberoamérica. Sabemos que lo que son las diferencias geográficas, como usted comentaba, lo que es la parte de la inversión, no todos los países tienen el mismo acceso a la tecnología, y que también es importantísimo la capacitación constante por parte del personal docente para que podamos integrar todas esas nuevas tecnologías, nuevas tendencias en lo que es nuestro currículum educativo. Exactamente. Bueno, doctora, muy agradecida por su participación, excelente, de verdad agradecida.
No, gracias a ti por la invitación y estamos siempre dispuestas a aportar en el contexto educativo desde el centro que manejo y desde mi propia experiencia como educadora. Estoy presta a colaborar siempre en estos espacios. Gracias, doctora. Feliz tarde. Ah, gracias igualmente.